Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Ya sabéis que todo tiene que ver con todo. Ese es el lema. Vamos a analizar un discurso que el presidente de El Salvador ha dado recientemente en una visita a Estados Unidos. Nayib Bukele, un personaje ahora mismo con gran eco mediático que está influyendo en un montón de personas ahora mismo en este planeta y en concreto en Hispanoamérica, en Estados Unidos y aquí en España, desde luego. Es un líder carismático, culto y singular, con una trayectoria muy interesante y unas políticas realmente rompedoras. Más allá de lo que podamos especular en cuanto a quién sostiene a Nayib Bukele, porque al final lidera y preside un país muy pequeño, muy pequeñito, y a veces uno se pregunta qué facción del poder mundial o qué línea de esos entresijos de los grupos de poder a nivel internacional le está permitiendo aplicar estas políticas. ¿Le está permitiendo o le está protegiendo? Bueno, es una pregunta que lanzo al aire, pero más allá de eso, por lo que sea, está consiguiendo afianzar su figura, su gobierno y sus políticas. Así que vamos a ver un poquito, a conocer un poquito mejor a Nayib Bukele. Soy JMR Salinas, comandante en jefe del canal. Bienvenidos. Para aquí en Wikipedia podemos encontrar Nayib Armando Bukele Ortez. Nace en el año 81 y es un político y empresario salvadoreño. Es presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019. ¿Vale? Recientemente en las presidenciales ha renovado su mandato. Y decir que antes de llegar a la presidencia fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán en el año 2012 y posteriormente de San Salvador, la capital. Lo llamativo es que en ambos casos, alcaldía de Nuevo Cuscatlán y alcaldía de San Salvador, en ambos casos se presentó con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la antigua guerrilla salvadoreña. Seguimos. Las discrepancias y los conflictos con ese instituto político, ese partido, provocaron que en 2017 fuera expulsado y fundó su propio partido Nuevas Ideas. Buscó postularse para presidente de la República en las elecciones del 2019 con Cambio Democrático, un partido político de centro-izquierda. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral disolvió a Cambio Democrático. Así que participó con la Gran Alianza por la Unidad Nacional de centro-derecha. Y ya en ese año obtuvo la mayoría absoluta. No hubo necesidad de una segunda vuelta. Es el primer presidente desde el final de la Guerra Civil que no representa a ninguno de los dos partidos principales. Arena, hacia la derecha, o el Frente Farabundo Martí hacia la izquierda. Y que habían gobernado el país desde el año 89. Por lo tanto, es un dato interesantísimo en cuanto a que Bukele rompe el tradicional bipartidismo, lo rompe. Ha sido capaz de presentarse al principio por un partido de centro izquierda y luego por un partido de centro derecha. Con lo cual aquí vemos la parte transversal de Nayib Bukele y superadora de esa polaridad eterna en casi todos los países, entre izquierda, derecha e izquierda. Esto es un dato interesantísimo en cuanto a su figura. Bien. ¿Vale? Esto es de principios de febrero de este año 2024. Bueno, cuando vencen las elecciones presidenciales. Diario El País de España, que precisamente no podemos catalogarlo como de amiguito de Bukele. Dice, Bukele arrasa y cuenta con todo el poder para continuar con el régimen de excepción en El Salvador.
Bueno, aquí como siempre, depende de quién gane, pues metemos algún subtítulo un poquito más negativo o crítico. Depende de quién gane o si responde a los intereses de quien manda sobre el medio de comunicación. ¿Vale? Nayib Bukele cosechó el domingo una victoria aplastante en las elecciones de El Salvador. Domingo, si no me equivoco, 4 de febrero. El presidente gobernará el país centroamericano otros 5 años después de haber conseguido el 85% de los votos. Bien. Además, su partido, Nuevas Ideas, ha arrasado también en la Asamblea Legislativa, donde contará con 58 de los 60 diputados. Siempre según los datos del presidente. Bueno, luego se han confirmado y corroborado. Ya no son datos del presidente, luego han sido datos oficiales por parte del organismo de control electoral. Esto le permite continuar el tiempo que quiera con el régimen de excepción con el que ha desarticulado a las pandillas y ha enviado a prisión a más de 70.000 personas. Vale. Y este fin de semana se han celebrado las elecciones municipales. Esta página se llama swissinfo.ch. El reelegido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también controla el Congreso, ganó el último eslabón del poder al obtener con aliados 43 de los 44 concejos municipales. Bien, es una nueva fase muy importante para el presidente Bukele, porque ahora tiene un dominio absoluto de la Asamblea Legislativa, del poder municipal y, por supuesto, la presidencia. Todo con elecciones para el gusto, aunque disgusto, de muchos de los observadores internacionales y de muchos de los países avanzados. Bien. Vamos a empezar con el discurso de Bukele. Nayib Bukele es recibido como una estrella de rock en conferencia republicana en Washington. La página es La Voz de América. En el más importante encuentro anual del movimiento conservador en Estados Unidos, el presidente de El Salvador expuso sus políticas contra las pandillas y alertó sobre el peligro que pueden enfrentar otros países. Bien. Sin más dilación, espero que todos estéis en este momento bien para ver el análisis del discurso. Yo estoy muy bien en todo menos en lo que no. Vamos a ello. Ladies and gentlemen, please welcome the President of El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, hay que destacar la figura estilizada, delgada, diríamos fibrosa, y es una especie de Adonis centroamericano. Sigamos. Thank you. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thanks. No estaba así, ¿eh? Se conoce que el público es fan de Bukele. Da la sensación. Sutil, pero da la sensación. I love you too. I love you too. To the elections. Days after our presidential and legislative elections, which, by the way, they pulverized the opposition. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead.
But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms. Fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election, he must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces. Bien, habla de fuerzas subyacentes, habla de fuerzas oscuras. Es interesante porque, sin dar nombres, lo que nos viene a decir es que hay dinámicas, hay grupos, hay personajes, hay estructuras que quizás no sean conocidas para el gran público, pero están siempre trabajando en la sombra. En este juego complejo de política, geopolítica, geoeconomía, etcétera, y de dominio al final del mundo. Y por otra parte, destacable que evidentemente es un líder, un político antiglobalista. Por lo tanto, defiende con fuerza la soberanía de las naciones y, por supuesto, la soberanía del Salvador. Are already taking over your country. You may not see it yet, but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones. We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. Vale, interesantísimo también lo que está contando al final del funcionamiento de la mente humana, del colectivo humano y al final de lo que es la sociedad, la masa, el rebaño, como lo queráis llamar. Efectivamente, nos cuesta ver las señales que nos están diciendo claramente que algo va a suceder, algo va a cambiar. Y luego, por supuesto, está esa tela de araña en la que la sociedad es envuelta, en esos fuegos artificiales de aparente a veces felicidad, depende en qué sociedad vivamos, o esos fuegos artificiales de permanente tensión y enfrentamiento. El caso es que saben cómo obnubilar al gran público para que no vea esas señales, aparte de que él está diciendo que hay una parte en cuanto a eso que es natural en el ser humano. Well, I know, of course, El Salvador is a lot smaller country. Setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s, and we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, 2 wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. Vale, quiero hacer aquí también un apunte. Me llama la atención cuando líderes políticos y responsables, no digo irresponsables, y responsables de gobiernos, gente importante, hace este tipo de comentarios en cuanto a que no supimos ver. Y yo tengo ahí una parte escéptica porque quizás sí es verdad que lo que es la sociedad en general, el público, la gente, y también miembros de la estructura de un Estado, en todas sus áreas, gobernantes en distinta escala, pues quizás en su mundo, en su burbuja, no sepan ver ciertas cosas. Pero aquí sí que el matiz está en cuanto a que no tengo la menor duda que hay otros personajes, casi siempre no conocidos, no públicos, que en otras esferas de poder, en otras esferas de influencia, sí saben ver. Saben ver porque dominan perfectamente la sociología, la psicología social, conocen perfectamente la historia de la guerra, la historia del dominio,
en todas sus facetas, no solamente militar. Y ahí entramos cuando se hacen planes con décadas de antelación. Por lo tanto, sí que por lo menos yo señalaría que hay estructuras y personajes que sí saben ver lo que va a venir. Primero por la experiencia acumulada a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas. Se sabe ver lo que puede acontecer, aunque la mayoría no lo sepa ver. Y por otra parte porque ellos mismos a veces no organizan eso que va a venir. Por lo tanto es fácil para ellos saberlo también. Por lo tanto no termino de ver esa ceguera tan absoluta en los países en general. No supimos ver, no supimos atisbar. A nivel de ciertos individuos de los gobiernos lo puedo entender, pero hay estructuras que sí saben ver perfectamente. Prosigamos. No podemos permitir que el comercio de armas con los actores del conflicto en la franja de Gaza continúe. Venga, hasta luego, Lucas. In boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache or a headache or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse. And then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. And former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. Bien, está hablando de la primera guerra civil que hubo en El Salvador, bueno, o de la más reciente, y luego el asunto de las pandillas. Fijaros cómo aquí acaba de decir que Bill Clinton deportó. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo a la palabra deportación. Entonces, son tiempos en los que hay que recuperar esa idea, que suena tan mal, pero que es necesaria en estos tiempos que vivimos. Todo un presidente de Estados Unidos, y además del Partido Demócrata, según lo que está contando aquí, deportó a pandilleros. Claro. Eso es cuidar tu casa. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans, to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them, even... Importante, no se anda por las ramas ni con eufemismos buenistas. Catalogados como terroristas, efectivamente. Hoy en día que se debate mucho el concepto de terrorismo, ¿qué es terrorismo? Bueno, yo entiendo que básicamente es sembrar el terror, con conciencia de lo que estás haciendo. Siembras el terror, produces miedo, produces pánico, para manipular, para controlar. Que luego hay matices que nos pueden contar muchos expertos. Entonces, es importante catalogar y reflejarlo en el Código Penal, catalogar ciertas actitudes, comportamientos y delitos como de terrorismo. Efectivamente, importante. Los pandilleros son terroristas. perform satanic rituals. And this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few.
places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Efectivamente, esto está sucediendo ya en Europa abiertamente desde hace años, pero se está intensificando, está pasando en España, se está intensificando a una velocidad impresionante. Fenómenos que hace no mucho tiempo eran prácticamente distopías de ciencia ficción o fenómenos que eran propios de países lejanos, de países pobres. No. Esos fenómenos se están produciendo ya. Y aquí hay dos perspectivas. Un poco lo que está diciendo él. O quien lo ve venir no actúa por desidia, por dejadez, porque vive en su burbuja de corrupción y le da igual su país. También por torpeza, por supuesto, y de hecho estamos viendo como parte de la población en Europa y muy específicamente en España todavía hay parte de la población que vive en una burbuja donde no está detectando los problemas que se nos vienen encima, que ya están encima, como lo que está pasando en Canarias ahora mismo. Tampoco detectan señales y si lo ven venir o alguien les muestra las señales o los datos empíricos, reaccionan de mala manera, reaccionan a la defensiva. Al final es moverles sus cimientos, ¿no? Y su base de seguridad. Y luego hay una perspectiva también interesante y es esas estructuras de poder que están en las sombras necesitan todo este engranaje de división, de tensión, de miedo y terror. Y estamos en un momento donde está todo dado la vuelta en el planeta, donde claro que hay grupos que necesitan que incluso sean importados desde fuera esos problemas en países donde no han existido. Por lo tanto, considero que no hay que caer en la ingenuidad de no nos dimos cuenta, no lo vimos venir, es que ¿qué vamos a hacer? No, esto está perfectamente permitido. Perfectamente permitido. Los gobiernos que carecen de soberanía nacional, como es por ejemplo el gobierno de España, lo que hace es obedecer directrices que vienen desde fuera. Las comprenda o no las comprenda, las apoye o no las apoye, se obedece y punto. Se obedece a la Comisión Europea, se obedece a la megaestructura que ha conformado la Unión Europea, que a su vez está al servicio del imperio anglosajón. Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Está advirtiendo, él ya tiene la experiencia dura de lo que ha ocurrido en su país. Aquí parece que estamos permanentemente en los mundos de Yuppie. ¿Cuánto hay que esperar para que la gente ya realmente apoye a personajes como Nayib Bukele, líderes como Nayib Bukele? Da absolutamente igual si tiene barba o bien afeitado, si está gordo o delgado, si habla el inglés a la perfección o le cuesta, da igual. Hay que apoyar a quien implemente políticas contundentes. Porque ya está advirtiendo él, dentro de 5, 10, 15 años, vendrá el rechinar de dientes y vendrá el lloriqueo. Y hablaremos de los que lloran en ese momento, por qué machacaban a los que advertían ya de esto, o les tildaban con determinadas etiquetas peyorativas. Prosigamos. Por cierto, voy a mirar un momento cuánto tiempo llevamos con el editor. Vale. Muy bien. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve
in order to even start thinking about rebuilding our country. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You're not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys. Ahí le ha dado. No es tan sencillo como cojo a los pandilleros, cojo a los terroristas, cojo a los que delinquen gravemente, los que no respetan ningún tipo de ley, los que violan, los que asaltan, los que ocupan casas, los que hacen barbaridades, etc. No basta con eso. Es que eso está sustentado en un sistema corrompido. Y más allá de que responda como Estado o como país, una nación responda a intereses extranjeros, como en el caso clarísimo de España, que todo está dirigido a destrozar la nación, destrozar el país, fraccionarlo, dividirlo, despojarlo de cualquier tipo de autonomía o soberanía. Pero más allá de eso, en una parte intermedia entre los demonios de abajo y los demonios de arriba está esa estructura corrupta. Y ahí entran, como está diciendo, el trabajo no solamente es la política penal y penitenciaria frente a los terroristas en El Salvador, sino quienes han sustentado y han permitido toda esta historia, como son jueces, fiscales, políticos, empresarios, etc. Ahí le damos. Vale. Vamos a hacer un pequeño parón y continuamos en breves instantes.